Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos como cada jueves a esta sesión académica auspiciada por la Academia Mexicana de Geriatría y el programa geriátrico institucional Geriatrins, a quienes les agradezco por tomarme en cuenta e invitarme a ser coordinador durante este mes de junio de estas sesiones. Soy el doctor Ariandrés Ariza Vázquez, adscrito al Hospital General Regional número 1 Ignacio García Telles en Mérida, Yucatán. Aprovecho para invitarlos al segundo Congreso Nacional de Geriatría, organizado por la Academia Mexicana de Geriatría, que se realizará del 27 al 29 de julio en esta hermosa ciudad de Mérida. Estamos a un mes de que inicie, entonces por eso les extendemos la invitación para que nos acompañen. El día de hoy nos acompaña el doctor Josafat Francisco Martínez Magaña, es médico general, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó la especialidad en geriatría en el Hospital General de Zona número 16 en Torreón, Coahuila. Es maestro en ciencias, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Forma parte del Consejo Directivo de la Academia Mexicana de Geriatría como vocal de investigación. Es profesor docente de pregrado y posgrado en el Centro Médico Nacional La Raza, donde él labora en la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital General Gaudencio González Garza y es investigador en el mismo Centro Médico Nacional. Nos hablará sobre la evaluación y tratamiento de la depresión en la persona mayor con enfermedad de Parkinson. Le doy la más cordial bienvenida y agradezco el tiempo que se toma para colaborar con nosotros, doctor Magaña. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la introducción. Muy contento de estar aquí con todos ustedes. Y vamos a empezar con el tema de la evaluación y tratamiento de la depresión en la persona mayor con Parkinson. Un tema infratratado, infradiagnosticado, que a todos nosotros alguna vez seguramente lo dejamos pasar un poco desapercibido. Y esta charla justo es para ya no dejarlo pasar. Los puntos a tratar el día de hoy vamos a hablar de la epidemiología, la neurobiología como tal, la asociación de los síntomas motores y no motores con la depresión, las manifestaciones, la evaluación y tratamiento. Con respecto a la epidemiología, la depresión asociada a Parkinson o por Parkinson en todas sus etapas es muy prevalente. Tenemos estadísticas que incluso rondan cerca del 40%, en este caso de esta literatura del 38%, versus el 15 a 18% de la población en general. Entonces, hay aquí un fenómeno muy interesante, obviamente, pues tiene que ver con la enfermedad, pero se están sumando otros factores que hay que tener muy en cuenta, como lo que voy a hablar más adelante. Interesantemente, la edad, sexo, historia familiar de depresión son los factores de riesgo más prevalentes en la depresión en Parkinson. O sea, tienen más peso incluso que la duración del Parkinson, los síntomas motores del Parkinson y el uso de levodopa. Entonces, está jugando un factor muy importante lo que está pasando antes de la enfermedad. Es muy importante tener en cuenta que la apatía, la ansiedad y deterioro cognitivo están altamente asociados. Incluso la ansiedad, este binomio depresión-ansiedad, está en un 50% reportado en la literatura. Considero que está incluso un poco más bajo de lo que vemos día a día en la consulta. Existe una alta correlación entre la etapa de la enfermedad de Parkinson y también la depresión. Vamos a ver más adelante que pues, sí se ha asociado entre más avanzada esté la enfermedad, también va a haber más depresión, pero esto solamente es una parte, ya que vamos a ver que la depresión es bidireccional en el Parkinson, es decir, lo podemos ver muy tempranamente y lo podemos ver obviamente en las etapas más avanzadas, que hay más signos y síntomas. El subtipo con inestabilidad postural es el más asociado en lugar del subtipo de temblores. También está muy interesante. Entonces, aquellos pacientes que tienen alteraciones de la marcha, aquellos pacientes que tienen síndrome de caídas, aquellos pacientes que tienen alguna inestabilidad, son los que más se deprimen. Debido a la superposición de los síntomas de la depresión con los que pueda generar la enfermedad de Parkinson o los medicamentos que se utilizan, pues
como les comentaba yo, generalmente pasa a ser subestimado. Los trastornos del ánimo en sí tienen una asociación importante en estudios transversales con un OR de 1.8. Esto es muy importante porque la depresión y la ansiedad juntas, obviamente con los que ya les comenté, sumado con apatía, con deterioro cognitivo, tienen un OR sumados en 1.8, es decir, cerca dobla el riesgo básicamente. Ahora, hablando de la depresión prodrómica Parkinson, la depresión como tal es un factor de riesgo para Parkinson. Ya hablamos que juntos todos los trastornos del ánimo tienen un OR de 1.8. En este estudio que les pongo, el riesgo caso control es 9.2 versus 4%. Hay que recordar la clasificación de la depresión. En Parkinson como tal, asociado al DSM-5, estos son los trastornos más frecuentemente reportados asociados a depresión. Tenemos el trastorno depresivo mayor, trastorno depresivo persistente o antes llamado distimia, y el episodio depresivo con síntomas insuficientes, es decir, una depresión subsindromática, también es un término que está en la literatura, en el DSM-5 así se llama, y en el DSM-5 justo está en el apartado de otro trastorno depresivo especificado. Estos tres ramas de la depresión son las que más frecuentemente se encuentran en Parkinson. Esto tenerlo muy, muy en cuenta. Y obviamente tener en cuenta que cuando cumplen con criterios de trastorno depresivo mayor, hay que tratar de diferenciar también si está con un episodio leve, moderado, severo, porque también va a impactar en el transcurso de la enfermedad. Generalmente en el pródromo del Parkinson son episodios leves, a veces o lo más frecuente es que hay un episodio depresivo con síntomas insuficientes, es decir, pues por cuestión adaptativa también que te dan la noticia que tienes enfermedad de Parkinson y en el seguimiento inicial se tienen trastornos depresivos más leves. Sin embargo, esto impacta también en la necesidad de la dosificación de levodopa y de agonistas dopaminérgicos, es decir, aquel paciente que no fue tratado oportunamente y de manera pronta que tenía síntomas depresivos, le va peor en los síntomas motores. Eso tenerlo muy en cuenta. Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca de la neurobiología. Aquí les pongo un breve resumen de lo que son las etapas de Braak, donde pues es uno de los postulados de qué es lo que pasa en la enfermedad de Parkinson y cómo va evolucionando desde la etapa prodrómica. Y tenemos, obviamente, en la parte inferior, tenemos esta evolución que va de manera inferior a superior, empezando en el bulbo raquídeo, donde el bulbo olfatorio va a estar afectado, el núcleo motor del décimo está afectado y el plexo mientérico, donde tenemos las manifestaciones olfatorias, las manifestaciones de estreñimiento. Esta es la etapa 1 de Braak. La etapa 2 de Braak, que este es este color gris menos intenso, tenemos aquí este binomio cerúleos-subcerúleos que está relacionado con el núcleo cerúleos, el núcleo magnocelular y el núcleo posterior del RAFE. Aquí es donde se puede explicar en parte la depresión asociada en el Parkinson. El núcleo cerúleo está relacionado a la producción de noradrenalina. El, el núcleo posterior RAFE está relacionado también a la producción de serotonina. Y aquí es donde están una de las teorías del por qué hay una depresión prodrómica en el Parkinson. Ya en la tercera etapa de Braak es donde tenemos la afectación ya de la sustancia negra en el núcleo pedúnculo pontino y en el subnúcleo central de la amígdala. Sin embargo, las etapas 1 y 2 de Braak son las que nos dan mayor importancia en sentido a la depresión. Aquí les pongo el siguiente un esquema también para que quede más simplificado. Tenemos en la etapa 1 de Braak la afectación del bulbo olfatorio, en el núcleo motor del 10,
el plexo mientérico, las alteraciones de hiposmia, la disautonomía y el estreñimiento. Entonces, sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, sí, Ok. sí, sí, todo bien. Entonces estábamos hablando de la etapa 1 de Bragg, donde la alteración en bulbo olfatorio, el núcleo motor del 10, el plexo mientérico, donde la manifestación clínica es la hiposmia, la disautonomía y el estreñimiento. Y en la etapa 2 de Bragg, aquí está la teoría por lo cual existe depresión en núcleos cerúleos, el núcleo magnocelular, el posterior del RAFE, donde estos controlan norepinefrina y serotonina, por lo cual va a haber trastorno del sueño y va a haber depresión. Más adelante, pues está todo el continuum de la enfermedad de Parkinson y en este continuum de la enfermedad de Parkinson están las demás etapas de Braak, donde pues ya no están las manifestaciones prodrómicas, ya están los síntomas y signos motores y no motores. Bueno, en línea con esta neurobiología, tenemos una afectación como tal a la producción de serotonina, noradrenalina, dopamina, va a haber inflamación y también hay una alteración en la acetilcolina. Aquí les pongo una imagen que encontré muy representativa en un artículo donde describen eh, la representación de estudios, de diferentes estudios de SPECT, donde pueden ver todas las afectaciones en las diferentes partes del cerebro que se relacionan con la serotonina, con la noradrenalina y la acetilcolina. Tenemos desde pues, lo que nos explicaba Brack en su teoría, aquí pues, ejemplificado en estudio de SPECT, desde el bulbo raquídeo que empieza a haber afectación en el núcleo RAFE, en el locus coeruleus, y de ahí, pues de manera ascendente, tenemos afectación en el tálamo, en los ganglios basales, en globo pálido, como parte de ganglios basales, con alteración en serotonina, acetilcolina y, pues obviamente, en la dopamina. De ahí, en áreas más superiores, tenemos la región prefrontal en su corteza, también afectando a la serotonina. En la corteza también el cíngulo afectando la serotonina. Es decir, la misma fisiopatología del Parkinson tiene una relación estrecha con la afectación en la producción de serotonina, noradrenalina, que está interrelacionada con la aparición de la depresión. Ahora, regresándome a, pues, cuáles son los componentes de la enfermedad y los síntomas no motores, pues aquí quise regresarnos como a esa parte y definir cuáles son toda la gama de síntomas neuropsiquiátricos que tenemos. Obviamente, el tema del día de hoy que es la depresión, pero tenemos la ansiedad y los síntomas de la ansiedad, la apatía, la psicosis, el trastorno de control de impulsos, las demencias y trastornos neurocognitivos. ¿Ok? Tenemos también coexistiendo con la depresión disfunciones autonómicas muy variadas de pacientes en pacientes, alteraciones del sueño que son parte de los pródromos y otras como el dolor que están muy prevalentes en el adulto mayor y que también vamos a ver más adelante que podemos ayudarles con el tratamiento antidepresivo. Bueno, aquí quise ejemplificarles con este esquema cuál es la relación de la depresión con los síntomas motores. Entonces, en la parte de arriba tenemos lo que les había comentado brevemente, la relación con, me parece una leyenda que creo que es lo que pasó. Bueno, perdón. La relación con la alteración de la marcha, es decir, el predominio de daño axial en enfermedad de Parkinson está relacionada a tener más depresión. La depresión no tratada va a tener mayor frecuencia de discinesias en el tratamiento con levodopa o mal tratada. La depresión también puede acelerar el aumento de la dosis ya cuando tienen agonistas dopaminérgicos, así como también la depresión nos va a afectar de manera inicial en un peor pronóstico motor. Es decir, se ha comparado en línea pacientes con depresión y sin depresión con Parkinson, y aquellos deprimidos tienen alteraciones motoras iniciales más frecuentes.
Todos que hemos visto pacientes con enfermedad de Parkinson, incluso si ponemos un poco ansioso, se pone por alguna causa ansioso el paciente, generalmente se altera su función motora. Entonces, aunque esté muy bien tratado. Entonces, aquí pues es una manera práctica de cómo podemos interrelacionar esto en la práctica de todos. Y aquellos, ya en el otro extremo, aquellos pacientes que tienen más dependencia porque su estadio está más avanzado de jovenillar, pues va a tener también mayor grado de presión. Esto pues tiene pues todo el fenómeno de causalidad posible, es decir, pues un paciente que ya depende de los demás, que tiene muchos síntomas, muchas alteraciones que no se pueden controlar adecuadamente con el tratamiento, pues es esperado que pueda estar más deprimido. Bueno, y en la relación con los síntomas no motores, bueno, eh, desde el punto de vista, lo que vemos en geriatría, pues sí hay mucha interrelación con una depresión maltratada, una depresión, una distimia con trastorno neurocognitivo mayor o cualquier trastorno cognitivo. Los trastornos del sueño desde el punto de vista también de los pródromos o independientemente del pródromo, sino ya una depresión en una enfermedad avanzada en Parkinson, pues también va a haber mayor trastorno del sueño. Sabemos que en la depresión el insomnio por sí solo, sin Parkinson, va a generar trastorno del sueño. La asociación también con estreñimiento también es más fuerte y las interacciones farmacológicas en un paciente con enfermedades avanzadas eh, también van a jugar un rol muy importante. No es lo mismo un paciente con Parkinson que solo tiene hipertensión de 60 años versus el de 75 años con 10 como otras comorbilidades. Entonces, incluso las interacciones farmacológicas pueden empeorar la depresión e incluso un medicamento puede generar depresión. Entonces, aquí esta relación, nosotros en geriatría tenemos que tenerla muy bien monitoreada. Esta relación con depresión, apatía es muy importante, ya que la apatía es una entidad también un poco difícil de controlar. Generalmente está relacionada a una depresión resistente o puede ser una entidad no motora sumada a la depresión que también confiere que tenga un tratamiento aparte y esto dificulta también el manejo de la depresión y el manejo como tal de la enfermedad de Parkinson. Genera colapso del cuidador también. Todos hemos tenido en el contexto de depresión pacientes que el cuidador se queja que hay cierto grado de apatía, en contraparte también que pueda tener anedonia y esto pues colapsa al cuidador. Y pues lo que les comenté desde el principio, esta relación con depresión y ansiedad que está en una prevalencia cercana al 50%, es decir, la mitad de todos los pacientes en cualquier etapa de la enfermedad de Parkinson va a tener este binomio. Bueno, ¿cómo es la evaluación desde el punto de vista en geriatría? Bueno, aquí tenemos como tal la propuesta de una sociedad norteamericana donde nos ponen toda la batería de las escalas que podemos utilizar. Considero que la que utilizamos más en, en México es la última, la GDS, pero si ustedes eh, leen los estudios con respecto a tratamiento farmacológico y no farmacológico, los pivotales, por decirlo así, pues utilizan Hamilton, utilizan el, el del hospital, la escala de hospital o la Montgomery, pero también, por lo menos el tamizaje, se puede utilizar la Geriatric Depression Scale. Ya de ahí, obviamente, como hacemos en todas las depresiones, es descartar otro factor, ¿no? El factor que sea por fármaco, es decir, que la polifarmacia del paciente con muchas comorbilidades pueda estar asociado, los niveles de vitamina B12, perfil tiroideo, eh, los niveles de vitamina D, hay una interrelación aquí interesante en pacientes con déficit de vitamina D
y enfermedad de Parkinson y la asociación con depresión. Entonces también se sugiere estar buscando estos niveles. Obviamente la valoración cognitiva, porque pues un paciente con deterioro cognitivo no va a cooperar a lo mejor como lo que quisiéramos en el interrogatorio, no nos va a dar la información que queremos y tal vez o muy seguramente pues depende mucho si se está tomando bien o no sus medicamentos, si tiene o no un trastorno neurocognitivo. Siempre la sugerencia es la alianza con el cuidador, es decir, tener una muy buena relación con el cuidador, ya que de por sí tener enfermedad de Parkinson, tener otras comorbilidades y sumándose depresión, pues necesitamos la alianza con el cuidador para poder hacer un equipo. Y no nada más con el cuidador, también hacer un equipo interdisciplinario si obviamente la situación lo requiere, individualizar al paciente, colaborar con los psiquiatras, los neuropsiquiatras, con los psicogeriatras para el bienestar de nuestro paciente. Y muy importante, no, eh, es muy importante averiguar si este paciente tiene ideación suicida. Está reportado e incluso también una prevalencia muy alta que los pacientes con Parkinson están en un 30% aquellos deprimidos que han tenido una ideación suicida. Sin embargo, el hecho que ellos lo culminan, esta prevalencia está igual que la población en general, pero la prevalencia de la idea es muy importante. Entonces, si nosotros identificamos un paciente con esta idea, hay que trabajar con los psiquiatras, muy seguramente requerirá un manejo interdisciplinario. Bueno, aquí está la cuestión que yo les comentaba acerca de el traslape como tal de los síntomas de la depresión con la enfermedad de Parkinson. Tenemos como los síntomas pues nucleares o principales de la depresión y los síntomas eh, que pueden ser imitadores en la enfermedad de Parkinson. El autorreporte de ánimo bajo, pues cuando uno ve al paciente de manera inicial que pueda tener su facies con anemia, que tenga este trastorno adaptativo porque recientemente tuvo la noticia de tener Parkinson, puede generar aquí una confusión. La falta de interés del lado izquierdo reportado en la depresión para las actividades de la vida diaria versus la apatía relacionada a Parkinson, que son dos entidades diferentes que se pueden confundir. La pérdida de peso asociada en la depresión porque no come uno por la depresión, pero en el Parkinson, pues que ya la enfermedad haya avanzado y que haya sarcopenia, la insomnia o la hiperinsomnia en la depresión versus la fragmentación del sueño, ya que viene arrastrando de manera prodrómica al paciente o alguna alteración del sueño o una somnolencia asociada a un medicamento nuevo que le hayan puesto. Muy frecuente que den biperineno de repente de manera inicial a los pacientes y pues esto puede generar esta situación de somnolencia, el estado psicomotor agitado o un retardo en, en la, en las respuestas en un paciente deprimido, en un paciente con Parkinson, la bradicinesia puede ser muy similar. Entonces también un correcto interrogatorio nos va a hacer la diferencia entre si se tarda mucho en responder o más bien está lento en responder, que puede ser ahí un, un problema si tenemos que dar una consulta muy rápida. El autorreporte de energía baja en la depresión versus la fatiga relacionada al Parkinson o las dos sobrepuestas, la disminución de la habilidad para concentrarse en la depresión versus un deterioro cognitivo leve en Parkinson. Los sentimientos, lo que sí, bueno, ya pasándome a lo que sí de plano no hay imitador en Parkinson, es que pues hay un sentimiento de culpa inapropiada, sensación de desesperanza, sensación de inutilidad. Esto en Parkinson no hay ningún imitador. Y pues la ideación suicida o un plan suicida tampoco hay un imitador en como tal los síntomas motores y no motores del Parkinson. Entonces, tener en cuenta todo esto, obviamente todos estos pueden estar los dos juntos y pues no, sobre todo aquí la clave es no pasar desapercibido una depresión y atribuirlo a que sea eh, por un síntoma del Parkinson. Ok, antes de que pasemos a la parte del tratamiento, les pido por favor que vayan leyendo
este QR para que puedan irse inscribiendo al cuestionario, tengo entendido que se continúa dando beca para el Congreso de Geriatría ahorita en Mérida, finales de julio. Entonces, para que le tomen foto al QR y ahorita se pueden ir registrando, porque a veces ha pasado que en las dinámicas al final agarran las prisas y no todos se pueden meter. Y si quisieran ganar la beca, pues están en tiempo ahorita para tomarle el screenshot. Ahorita unos 30 segundos lo dejo ahí. Aquí lo comentaba en el chat Ricardo Reyes Tinoco si hay lista de asistencia. No, no hay lista de asistencia. Y vamos a continuar. Bueno, hablando ya acerca del tratamiento, la depresión en Parkinson, sobre todo el tratamiento no farmacológico, tiene muchos estudios, incluso muy buenos metaanálisis, revisiones sistemáticas, incluso más que el tratamiento farmacológico. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, el tratamiento no farmacológico, básicamente lo que concluyen las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, es que el ejercicio y la actividad física de manera general va a ayudar tanto a los síntomas motores y a los no motores, dentro de ellos la depresión. Hay protocolos de estudio que se han corrido desde 4, 6, 8, 9, 12 semanas, donde los ejercicios, estos que le estoy presentando, son los que más nivel de evidencia tienen. El baile tiene un muy buen nivel de evidencia que influye y mejora en la depresión, en la ansiedad y en la movilidad. Interesantemente, el baile dentro del subtipo de tango, el tango es el que más evidencia ha demostrado. Esto pues, es interesante, no es un estudio, incluso no era un estudio argentino, eh, un estudio chino me parece, demostró que el tango daba más beneficio tanto en síntomas depresivos como en la movilidad. En general, cualquier tipo de baile ayuda. En los ejercicios en caminadora, en sus diferentes modalidades, también ayuda bastante en los seguimientos de depresión y movilidad. Hay caminadora mixta, caminadora en, en, en inclinación. Los chinos están pues indagando mucho, incluso ya también con metaanálisis acerca de la yoga, el tai chi, el qigong, y la yoga con mindfulness, con muy buen nivel de evidencia. Ahorita vamos a poner las gráficas. El ejercicio de resistencia también con buen nivel de evidencia. Ojo aquí, la evidencia está máximo a 12 semanas. Se intuye que en el seguimiento a largo plazo estos pacientes continúan siendo beneficiados. Sin embargo, sí falta un estudio que dé un seguimiento a largo plazo. La terapia cognitivo-conductual, como tal, en la depresión sola, depresión aislada, se ha demostrado también con suficiente nivel de evidencia para recomendar. En la que está asociada con Parkinson, vamos a ver que la Sociedad de Trastornos de Movimiento ahí emite una recomendación eh, que no, puede ser no benéfica para todos. Yo diría lo que he hablado también con los psiquiatras, los neuropsicólogos, los psicogeriatras, que a todos les ayuda. La estimulación magnética transcraneal también es con un nivel de evidencia, pues podríamos decir, moderado. Ahorita vamos a ver la tabla de la Sociedad de Movimientos Anormales. Y bueno, aquí luego poner las gráficas. Aquí tenemos el forest plot de los ejercicios de mente-cuerpo. Esto incluyen la yoga con mindfulness, la yoga, el tai chi y el qigong.
donde pues se ve un beneficio hacia el tratamiento. Y tenemos en la parte de abajo el forest plot de el efecto de la actividad física. Esta está dirigida a actividad física con resistencia, donde también hay un beneficio a todos los pacientes. Con respecto, ya yéndonos al tratamiento farmacológico, tenemos pues las opciones tradicionales, los inhibidores de recaptación de serotonina. Los más estudiados en esta asociación de depresión Parkinson es citalopram y paroxetina. Los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, los duales, el más estudiado es la venlafaxina. Incluso hay estudios que corren paroxetina, venlafaxina, venlafaxina placebo, citalopram, paroxetina, y estos son los que más nivel de evidencia tienen. Los tricíclicos también han demostrado en pacientes jóvenes un buen nivel de evidencia, sobre todo por este efecto beneficioso en otras patologías como el dolor. Sin embargo, sabemos en adultos mayores tenemos nuestras reservas con respecto al uso de estos medicamentos por los efectos adversos, pero se puede individualizar dependiendo del paciente. Se podría utilizar, pero los más usados son los que están hasta arriba. La optimización en el tratamiento con pramipexol, esto también tiene el máximo grado de evidencia, también en estudios muy grandes. El pramipexol, obviamente, utilizado como tal para los síntomas motores, pero si encontramos un paciente que esté deprimido, se puede utilizar. Ahorita vemos la tabla. Bueno, aquí les quise ejemplificar, este es el estudio SAS, hecho en 2012 con respecto a paroxetina, venlafaxina y placebo, donde se demostró el beneficio a las 12 semanas de su, de su, de su utilidad, donde disminuyó los niveles de presión. Tuvo una N de 115 pacientes, con paroxetina 42, venlafaxina 34, placebo 39, y se demostró el beneficio para los dos tratamientos. Aquí cabe mencionar que también hay o existe una consideración de que los inhibidores de la recaptación de serotonina o incluso los antidepresivos podrían empeorar los síntomas motores, pero en este estudio no se reportó empeoramiento de síntomas motores. Puro beneficio básicamente reportado en cuestión del ánimo, valorados con la prueba de Hamilton. Ok, aquí tenemos la tabla que les había estado comentando de los movimientos de la Sociedad de Movimientos Anormales, donde interesantemente lo que les comenté, el pramipexol como agonista dopaminérgico es eficaz para el tratamiento de la depresión, siempre y cuando tenga el sustento pues con una relación con alteraciones motoras, y se puede utilizar. Si no ha sido utilizado dentro de las herramientas para el tratamiento motor, se puede considerar valorando riesgo-beneficio, porque sí se ha demostrado que mejora el ánimo. Los inhibidores de la MAO, rotigotina, rasagelina, que son los más utilizados, no han dado un beneficio con respecto a la depresión. Los antidepresivos tricíclicos, pues aquí el comentario es que posiblemente sean útiles, pero pues con el riesgo que tiene utilizarlos. Los inhibidores de recaptación de serotonina, el paroxetina es el que más estudios tiene en la cuestión de depresión y Parkinson, junto con la venlafaxina. La paroxetina en algún momento sí cumplía con la evidencia para recomendarlo a todos. Salieron ahí estudios que hubo cierto grado de sí alteración motora y por eso se le bajó el grado de evidencia. La venlafaxina sigue siendo recomendada de manera eficaz para la depresión, y en depresión con paciente con dolor es una muy buena opción. Otros antidepresivos, atomoxetina, nefazodona, trazodona, mirtazapina, que esta no está aquí, se pueden utilizar bajo el contexto solo aislado de la depresión, pero aquí habría que individualizar las características que tiene nuestro paciente con enfermedad de Parkinson. Y en las terapias no farmacológicas,
se recomienda, o más bien se está la leyenda de una insuficiente evidencia para la terapia magnética repetitiva. Posiblemente pueda ser útil, pero no hay suficiente evidencia. Y la terapia cognitiva conductual, aquí la Sociedad de Movimientos pone que podría ser eficaz. Aquí básicamente el sustento que dieron es que los estudios con pacientes Parkinson depresión son muy heterogéneos, es decir, eh, tenían muchas características que no se pudieron controlar a estos pacientes con Parkinson y pues le bajaron el nivel de evidencia a la terapia cognitivo-conductual, que sabemos que en la depresión como tal aislada se ha comprobado en demasía su evidencia en depresión leve y en conjunto con tratamiento farmacológico en depresiones de moderadas a severas. Y bueno, ya como manera de resumen en el abordaje como tal de la depresión por Parkinson en el adulto mayor, les hice este esquema. Siempre hay que tener un tamizaje para la depresión en Parkinson. Hay prevalencias tan altas como el 40% de depresión asociada a Parkinson. Está presente en todos los estadios y lo mejor de todo es que es tratable y incluso pues erradicable, ¿no? El tamizaje para la ansiedad y la apatía, esto es muy importante. Tenemos herramientas en geriatría, la escala de Hamilton, la escala de Beck, dentro de varias otras, la escala de Hatch. Podemos utilizarla para tamizar ansiedad y apatía porque si el paciente lo tiene también empeora el pronóstico motor y podemos dar tratamiento. Hay que identificar la etapa de la enfermedad de Parkinson en la que está y otras complicaciones motoras. Pacientes de recién inicio, considerar este fenómeno prodrómico que puede estar muy presente. Y en pacientes ya más avanzados que tengan discinesias, que si la depresión no es bien tratada, pueden empeorar la discinesis. Determinar la presencia de un trastorno de control de impulsos que también va a modificar el apego al tratamiento. El apego al tratamiento también relacionado al deterioro cognitivo. La severidad de la depresión, leve, moderada o severa, esto pues, nos va a impactar mucho en los desenlaces. Esto también buscar gradarlos o si ya nos vemos eh, con un paciente muy complicado, hacer equipo interdisciplinario, optimizar el tratamiento con la levodopa, con los agonistas dopaminérgicos, específicamente el pramipexol podría incluso por sí solo no requerir algún otro antidepresivo, siempre juntarlo con la actividad física y pues tratar la depresión. Si es una depresión leve, pues puede optarse por el tratamiento no farmacológico y si es una depresión de moderada severa, pues ya los niveles de recaptación de serotonina, los duales, la venlafaxina es el que tiene nivel de evidencia, el mayor nivel de evidencia. Tratar dolor, aquí podría ayudar la venlafaxina y siempre estar revelando al paciente. Pacientes con depresiones resistentes, si existe un rol de la terapia electroconvulsiva, los psiquiatras tienen obviamente más experiencia que nosotros en este aspecto, pero está descrito que en pacientes con muchos fármacos, muchas interacciones con reacciones adversas, es una muy buena opción. Y ajustar los agonistas dopaminérgicos y así como las interacciones que podamos tener con otros medicamentos de las comorbilidades nos va a ayudar también a manejar de manera adecuada nuestra depresión. Eso sería todo de mi parte. Déjame avanzar a la siguiente. Bueno, este es el link para el cuestionario. Voy a poner mejor el QR, creo que está más fácil. Estos son los temas de los cuales se van a hablar ahorita en julio. Los esperamos el 27 al 29 de julio en el Congreso de la Academia. Y les voy a poner el QR. Estoy abierto a las preguntas. Si gustas, Sari Andrés, Muy bien, los muy vamos bien, doctor. contestando. Muchas gracias por la ponencia. Todo muy puntual y con los estudios que nos comenta como para poderlos añadir a nuestros tratamientos de los pacientes que tenemos día con día. Si hay algunas preguntas. Adiel Zul pregunta,
¿Tiene alguna experiencia con el uso de bupropión en pacientes con depresión y enfermedad de Parkinson? Sí, sí está reportado la utilidad de usar bupropión, incluso pues es parte del medicamento que se puede individualizar. Sin embargo, no hay estudios que demuestren como el binomio de Parkinson, depresión y que le sea de utilidad a todos. Los estudios son como tal en depresión aislada, pero dentro de toda la información que estuve revisando, si se individualiza el paciente y tiene utilidad de usar bupropión, se puede usar sin inconveniente. Yo en lo personal no he utilizado bupropión en pacientes con depresión y Parkinson. Realmente sí me voy por venlafaxina. Y obviamente, pues hay de manera escalonada opciones, ¿no? Primero, su terapia cognitiva conductual, su monoterapia farmacológica, y de ahí, pues podemos ir considerando otro tipo de medicamentos. Ok, Blanca Equigua saluda desde San Diego, California y nos pone, se ha reportado mejoría en síntomas ansioso-depresivos después de la terapia de la estimulación cerebral profunda, doctor. Sí se ha referido una mejoría como tal, y lo que se comentó la semana pasada es que un paciente muy deprimido con depresión moderada, severa, bueno, generalmente en severa, podría no ser candidatos a este tipo de intervención, pero aquí lo que sí está reportado es que pacientes después de esta estimulación podrían tener mayor grado de apatía, pues es como una preocupación que pueda existir, pero pues en general lo que se espera es que también baje los síntomas depresivos. No como tal es un tratamiento dirigido a la depresión, pero sí se espera que pueda disminuir la depresión. Fabiola Hernández nos pone muy buenas noches, doctor. Muchas gracias por la información. ¿En qué casos podría considerar el desescalamiento de los antidepresivos? Pues justo en ese apartado que les comenté de la revaloración del paciente, pues hay muchas aristas, ¿no? O sea, podríamos desescalar porque el paciente ya cumplió con un adecuado periodo eh, de tratamiento antidepresivo, ya no tiene las ideas negativas, ya disminuyeron todos los síntomas, se puede considerar ya la de desescalamiento, o pues podemos considerar desescalar o disminuir las dosis si estamos teniendo efectos adversos. Recordar que pues no son inocuos los antidepresivos, los inhibidores de la recaptación de serotonina, pues sí hay mucho reporte que puedan afectar el patrón del sueño de los pacientes que ya venían teniendo trastornos del sueño. Eso sí, tenerlo muy en cuenta y tomarlo como una parte que hay que vigilar. Como tal, está el reporte o la información que podrían empeorar los síntomas motores. La verdad es que yo no he visto que se empeoren. También hablando y en otras charlas con neuropsiquiatras, psiquiatras, tampoco hay mucha relación entre un paciente que tenga eh, que se le inicie un inhibidor de captación y tenga rasagelina, tenga eh, raticotina, que empeore los movimientos, no, de manera clínica. En la literatura de los ensayos clínicos sí están los reportes, pero pues es baja el porcentaje. Entonces, pues en estas aristas se puede considerar, pues, en qué contexto desescalar el antidepresivo. Si ya cumplió con la mejora de los síntomas, o más bien es por efectos adversos o indiciables. Muy bien. Homero Alejandro Acosta García nos pone, ¿cuál sería la escala más recomendada para el screening de depresión en el paciente con demencia por enfermedad de Parkinson? Usted los mencionó algunas ahí durante su Sí, charla. lo que estuve yo revisando en la literatura como eh, pivotal, o las primeras que sacaron de la Asociación de Depresión Parkinson, pues ponían la escala de Hamilton, pero ya en los estudios más nuevos, con la Geriatric Depression Scale, para tamizaje es suficiente, sobre todo porque está ajustado a la patología de adulto mayor, y se puede diferenciar un poco entre este solapamiento del síntoma depresivo versus
lo que pueda tener una comorbilidad de un adulto mayor. Y la última pregunta dice, ¿la venlafaxina aumenta la TA demasiado? Sí está reportado como tal los inhibidores de recaptación de serotonina, los duales que puedan aumentar la presión arterial. Está reportado en los ensayos clínicos también que incluso ha sido motivo de suspender el medicamento, pero es en una prevalencia muy, muy baja. Sí es algo de lo que tenemos que estar monitoreando. En mi experiencia no hemos tenido, aquí en Centro Médico de La Raza, que tenemos un gran número de pacientes de volumen, que se descontrole la presión con inhibidores de recaptación de serotonina, con los duales, no nos ha sucedido, está reportado y es algo de lo que tenemos que, como geriatras, contemplar dentro de las reacciones adversas de nuestros medicamentos. Perfecto, si nos gusta proyectar la slide para iniciar el cuestionario. Aquí salió una última pregunta. Dice, en los casos de depresión resistente en Parkinson, ¿sería preferible la terapia en combinación, el aumento de dosis o terapia de aumento de antipsicóticos? Sí hay algoritmos propuestos por las sociedades, sobre todo de psiquiatría, con respecto a la terapia resistente, donde el primer paso sería, mm, si no hay síntomas psicóticos, sí una terapia dual, obviamente individualizando qué síntomas no motores tiene el paciente, pero si tiene síntomas psicóticos, pues sí hay que agregar un antipsicótico también. Entonces, básicamente es el algoritmo, si no respondió a tu tratamiento inicial, ir individualizando bajo qué síntomas no motores tiene mayormente tu paciente y de ahí pues sí se tiene que ir individualizando. Ponen en varias sociedades como una receta de cocina de cuáles son los escalones a seguir, pero en el adulto mayor con muchas comorbilidades, yo creo que es muy difícil esto. Ok, voy a proyectar las preguntas. Mm, Ok, ya tenemos todos los participantes, 72 jugadores. Um, yo creo que ya podemos iniciar, que incluso entran y salen. No esté, ¿está de acuerdo, doctor? Pues teníamos 223 Nos hay que participantes esperar en un poco entonces. la ponencia, sí. Hay que esperar que sean, más o menos son entre 80 y 90 los que se han estado conectando en las sesiones previas. Ok, aquí ya volví a compartir el QR para que se conecten los que faltan. Recordar que quien saque los primeros, eh, quedó el primer lugar o los primeros 3 lugares para la beca. No sé cuál fue la dinámica pasada. Estaban siendo los primeros 2 lugares, pero creo que en esta ocasión me dijeron solamente primer lugar. Ok, ese sería el primer lugar para que se conecten.
Llegamos a 80, ¿le parece? Ya estamos en 85. Ah, ya. Ah, Sí, 85, parecemos aquí. está. Ok, entonces comenzamos. Sí, comencemos, por favor. Ya son 90. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué factores de riesgo son más prevalentes en la depresión con Parkinson? Historia familiar y depresión, edad y sexo, ser hombre, duración del Parkinson, uso de levodopa, historia familiar y síntomas motores severos, edad y sexo. Recordando que entre más rápido contesten y obviamente si la respuesta correcta tendrán más puntos para poder, pues bueno, sí, 45 personas, que es más del 50% de los participantes, nos contestaron de manera correcta. Muy bien, aquí recordar que les comentaba yo que los factores de riesgo tradicionales de la depresión tienen un mayor peso para la evolución de la depresión en el Parkinson. Entonces, la historia familiar, la depresión, la edad y el sexo, no especifiqué el sexo femenino, son los que tienen más peso en la depresión por Parkinson para los desenlaces. Va la siguiente. Sigue nos carga quiénes son tres matrículas que La nos... matrícula es, bueno, yo creo que se le dará screenshot al final y ya se verá quién es. Sí, claro, que el ganador, que sepa que es el ganador, pues ya se contacta con su coordinador y que nos avise para hacerle llegar la beca. Va la siguiente. La pregunta número 2 es, menciona cuál no es un tipo de depresión frecuente en la enfermedad de Parkinson, de acuerdo a lo que se dice en el DSM-5, trastorno de desregulación destructiva, trastorno depresivo persistente, trastorno depresivo inducido por medicamentos, o la respuesta A y C. Perfecto, igual el más del 50% nos ponen o nos marcan la respuesta correcta. Muy bien, aquí recordar que el trastorno depresivo mayor, el trastorno depresivo persistente em, y el trastorno pues, leve como tal no especificado son los más frecuentes. El trastorno de regulación destructiva no es frecuente y el trastorno depresivo inducido por medicamentos no es frecuente. Entonces la A y la C es, era la respuesta correcta. Vamos a ver el podio. Y Caro en primer lugar remontó. Caro ganando, pero Caro, ¿quién? Que hay una Caro que sacó primer lugar la otra vez, a ver si nos gana el mandado otra vez. Bueno, vamos a ir a la siguiente. La pregunta número 3 dice, menciona cuál es la asociación incorrecta. La depresión puede empeorar los síntomas motores. La depresión es diagnosticada antes del Parkinson, se considera como pródromo. La depresión puede deberse a reacción adversa a medicamentos o no hay relación depresión o aumento de dosis de agonistas dopaminérgicos. Aquí estuvo ahí. Sí, sí nos gusta ahondar aquí porque sí hubo como que disparidad en la respuesta correcta. Eligieron muchos la respuesta incorrecta. Y sí, si recuerdan, también en el DSM-5 hay una clasificación de depresión asociada a sustancias. eh, Se podría considerar una reacción adversa a medicamentos, sobre todo aquellos que dejaron de consumir benzodiazepinas, que dejaron de consumir psicotrópicos. Es una depresión asociada a reacción adversa, por lo cual es correcto esta asociación. Y la depresión con aumento de dosis de agonistas dopa sería la respuesta correcta. Vamos a la siguiente. El Y podio ya se movió. sigue Caro en primer lugar. Sigue Caro. Ahí va Román en la pelea y Steffi se metió al podio. Vamos a la siguiente. 4 de 5. La pregunta 4 dice,
¿Cuál tratamiento no farmacológico no tiene suficiente evidencia para su uso rutinario acorde a la Sociedad Movement Disorders? Baile, caminadora mixta, terapia magnética transcraneal o terapia cognitivo-conductual. Esto lo resalté porque sí es como algo que me llamó la atención y justo lo puse en la tablita. Mira, aquí sí, también hubo muchas personas que se equivocaron en la respuesta, solamente 11 nos ponen. Aquí, la terapia cognitivo-conductual y la terapia magnética transcraneal, sí eran las dos, las más correctas. Se seleccionó como la más correcta la terapia cognitivo-conductual. Comentamos que pues la evidencia está para la depresión aislada, pero la depresión más Parkinson no hay suficiente, por lo menos esta sociedad lo puso como que no había suficiente nivel de evidencia y pues no se comenta ni siquiera ni el ejercicio, que también me llama bastante la atención. El ejercicio, pues el baile y caminada mixta, pues no, ni se habló al respecto. Bueno, lo siguiente. Ahora, después de la cuarta pregunta, va María Jimena en primer lugar y Caro en segundo. Que van ahí pegaditas. Quien conteste mejor la siguiente respuesta evidentemente va a ganar. Vamos a ver. La última pregunta. Medicamento no antidepresivo con evidencia para el manejo de depresión en Parkinson. Rosagilina, rotibotina, pramipexole y pimavaserina. Recordando que en esta también hizo énfasis el doctor, hasta lo puso en unos circulillos negros, rojos durante su slide en la ponencia. Muy Perfecto. bien, la Sí, mayoría sí fue le casi pusieron de atención regalo. en ese slide, sí le pusieron atención. Muy bien, pues vamos a ver quién es el ganador o la ¿Quién es el ganadora ganador? de la beca. Recuerden que si es el ganador, se deben de poner en contacto con su coordinador para que contacte a la Academia Mexicana de Geriatría para que le hagan extensa su beca. Felicidades a María Jimena. María Jimena, no sabemos dónde sea, pero muchas felicidades y doctor, le agradezco mucho por su tiempo, por la ponencia, por las preguntas y por la resolución de dudas que hubo. Sabemos que es un tema bastante importante y el próximo mes les toca a la raza continuar con las siguientes sesiones, recordando que vamos a tener una pausa en el último jueves del mes de julio por el Congreso, recordando y haciéndole la extensión que se puedan inscribir para que nos acompañen en el segundo Congreso Nacional, auspiciado por la Academia Mexicana de Geriatría, aquí en Mérida, Yucatán, del 27 al 29 de julio. Pues muchas gracias, doctor. Estamos en contacto Gracias a todos por su presencia. y gracias a todos. Exacto. Que tengan buena noche. Nos vemos próximo jueves.